Oremos, Señor, eh, yo os ruego a vosotros, Padre e Hijo, que aquel Espíritu que nos trajo esta palabra a los profetas, a los siervos, a los evangelistas y a los reyes, sea el mismo que nos tome en este momento para entenderla. Danos sabiduría, Señor, y sobre todas las cosas inteligencia. Por favor, Señor Jesús, ábrenos tu palabra y que ella, que hace arder el corazón y eliminar el pecado, elimine el pecado, pero vivifique nuestra vida. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, dicen por ahí que la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Entonces vamos a veces, ¿no? Cuando está lleno del Espíritu, ¿no? Hay que consultar a los ancianos. Ayer los muchachos y todo empezó con Juan Esteban en cuanto ¿a qué? ¿Qué saben? Yo primero quiero introducirme a este tema del fuego porque tristemente, aunque no es nuestra predicación es vida eterna en Cristo Jesús y la salvación del mundo. Hay un tema que queda y preguntas que se hacen los seres humanos y entonces el fin de todo, ¿qué? ¿Cómo va a ser? Y los hermanos han hecho una exposición magistral en cuanto a todo esto. Y yo quiero recitar dos textos que son de las palabras de Cristo. Cristo como el intérprete. El primero está en Juan, el capítulo 3 y el versículo 19, y el segundo está en Juan, el capítulo 12 y el versículo 48. Entonces vamos a leer primero que todo Juan, capítulo 3, el versículo 19. Juan 3, 19 y Juan 12, 48. Entonces Juan 3, 19 es muy lindo porque ¿qué es lo que sucede? No precede, sucede a Juan 3, 16 y 17, que ha sido como, no lo hemos dicho pues como de manera así muy abierta, pero ha sido la atmósfera que ha rodeado cada tema, Juan 3, 16 y 17. Lo que sucede a Juan 3, 16 y 17 es Juan 3, 18 y 19. Y Juan 3, 19 declara la condenación y pareciera un contraste terrible, y digo terrible porque se está hablando del amor, de tal manera amó Dios al mundo, y luego Jesús lanza la declaración de la destrucción. En el 19 dice, y este es el juicio. Hay otras versiones que dicen, esta es la condenación. Ahora acá hay otro tipo de juicio, ¿no? Desde lo que hemos hablado, desde la perspectiva de los reinos. Y esta es la condenación, que la luz vino, pero que la luz vino al mundo. Note que es un concepto de mundo, del reino de este mundo, entonces está hablando del juicio de este mundo. Tenemos que entender ese lenguaje. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más. Condenación es equiparable a tinieblas. Pero la luz es Cristo y Cristo es la palabra, el logos. Recibir la palabra es luz y vida. No recibirla es tinieblas y por ende la destrucción y la condenación. Lo notamos. Y lo está diciendo Cristo. Y esta es la condenación, que la luz viene, pero los hombres aman más las tinieblas, Belial y Cristo, el oriente del occidente. Pero los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Pues sus acciones eran malas. Pero todo el que viene a la luz, sí, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones, y este texto es muy importante, para que sus acciones sean expuestas. ¿Qué es lo que hace la revelación de Dios? Mostrarme mi maldad y extirparla en amor. Pero si yo no voy a Cristo, habrá otro ente, hablando ontológicamente, en términos pues, ontológicamente hablándolo, hay otro ente, otro ser, que entonces te va a extirpar el pecado, pero con pecado. Cristo lo extirpa con amor, pero hay otro ente, otra entidad que va a extirpar el pecado, no con amor ni con vida, sino con muerte. Ahora, ¿de a dónde toma esta entidad que es la muerte, que es Satanás, para extirpar el pecado?
lo utiliza con la ley, lo utiliza con la misma palabra. Es decir, que la palabra en cierto sentido es utilizada por otra entidad para darte muerte. La mujer encontrada en adulterio, con la ley, con la escritura, querían darle muerte. Pablo dice que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engaña y me mata. Es decir, se toma la palabra de Dios y llega. Cuando yo la acepto como luz, como gloria, me da vida y me vivifica. Pero cuando la rechazo, el pecado, y cuyo aguijón es la muerte, me engaña y por el mandamiento, por la revelación del carácter de Dios, me extermina. Pero eso lo vamos a entender más adelante. Y lo que va a hacer, ¿qué va a hacer la palabra cuando no la acepto para redención? Me va a terminar matando. Ese es el fuego. Bien, y yo voy a ir de manera muy rápida porque hay una programación con Carlos y quiero que se cumpla. Quiero ir ahora al 12:48, Juan capítulo 12, versículo 48. Juan 12:48 nos dice lo siguiente. Versículo, voy a leer desde el 46, porque acá se está hablando de un contraste entre la luz, la revelación y no aceptarla. Yo soy la luz la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Notan que el lenguaje es el mismo. Tinieblas es desconocimiento de Dios, obscuridad. Noten esto. Y está muy enmarcado con la destrucción. Sigue diciendo. Si alguno oye mis palabras, vea que está hablando de la palabra, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Otra versión dice, yo no le condeno. Bueno, exacto, en este contexto es la misma. Yo no le condeno, dice, ni lo juzgo, porque no vine a juzgar ni a condenar al mundo. Yo no vine a eso, sino a salvar al mundo. Ahora noten el doble perfil de la palabra. Es que la palabra de Dios es maravillosa. Noten. Yo no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechazan la luz, el texto anterior de Juan 3:19. Pero los hombres amados, está la condenación, que me desechan. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo condene, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he hablado, dice, ¿cómo? Tiene quien lo condene. La palabra que yo he hablado, esa le condenará en el día postrero. Dice, ¿pero cómo? Y a la luz de Pablo y el texto de Romanos que parafraseé, que no voy a ir allá, lo entendemos. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, por la revelación, me engaña. Lo que pasa con Eva, toma las palabras de Dios la serpiente para matarla. Con que Dios os ha dicho, pero como estoy en el reino de Babilonia, de las tinieblas, esa palabra es utilizada para mi muerte y mi destrucción. ¿Por qué? Porque no vine a la luz. Mis obras no fueron expuestas para ser extirpadas en amor, entonces son expuestas para ser extirpadas en muerte, en destrucción, en fuego. Hay una declaración del Bautista que yo voy a leer con ustedes, que le da fuerza a esto. Vamos a leer Mateo 3, el versículo 11. Mateo capítulo 3. Chicos, esto estoy sentando base, listo. El tema no lo voy a explicar hoy, voy a leer, no voy a explicarlo, que no da tiempo. Mateo capítulo 3, el versículo 11. Mateo 3, 11 dice, en verdad les digo, perdón. Juan el Bautista está bautizando y él lanza una declaración que para mí hasta hace poco era un misterio, estaba encriptado este versículo, estaba encriptado este concepto de Juan. Él dice lo siguiente, Juan 3:11. Yo en verdad os bautizo en agua, pero viene uno detrás de mí que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fuego. Y es extraño, claro. Cuando Cristo habló de su bautismo, hay muchas referencias en un bautismo y ese bautismo era bautismo de muerte. Él toma en sí mi castigo. ¿Y por qué era un bautismo de muerte? Dice Pablo que todos los que hemos sido bautizados, en su muerte hemos sido bautizados. Él ve la copa de la ira, la palabra que el hombre ha rechazado y por ende ha venido el pecado. Él toma esa posición del hombre y es destruido y es muerto. Pero ahora el hombre, tomando de las palabras de Cristo, puede ser levantado. En ese sentido, la palabra de Cristo bautiza en Espíritu Santo y fuego. Fuego que destruye al que la rechaza, pero fuego que vivifica al que la acepta. Pero no voy a ahondar en esto, vamos a avanzar, hermano, listo. Eso es como para darle fuerza al texto, a los dos textos que acabé de tirar y a la historia que se viene a continuación. Ezequiel nos prescribe, Ezequiel 20, que ayer lo utilizaron bastante Carlos y Juan Esteban y fue maravilloso. En Ezequiel 20 se describe la destrucción
del pueblo que ha sido llevado cautivo a Babilonia y no salió de Babilonia. Y no sale de Babilonia y está en Babilonia y tiene que ser destruido por la palabra porque la rechazaron. Y cuando la quisieron buscar y consultar a Jehová, Jehová dice, no, júzguele usted, hijo de hombre, porque yo ya me he desentendido. Y hay algo tremendo, hay un paralelismo muy grande entre el fuego y árboles, o la hierba que es consumida. Jesús lo contó en la parábola del trigo y la cizaña, de la paja que es echada en fuego y atada en manojos, y se dice de Satanás que también es atado. Ayer Carlos dio un concepto brutal y se ancla con esto, dijo que Satanás llega a ser reducido a un hombre. Y lo que cuenta Ezequiel y la parábola del trigo y la cizaña, dice que la cizaña es atada en manojos y es echada en el fuego. Luego cuenta la parábola de los que fueron invitados a las bodas y había uno que no estaba vestido de boda y dice, de bodas, y dice, échenlo en las tinieblas de afuera. En ese sentido, la paja es atada y ya se va para el fuego. Dice en Apocalipsis que Satanás es atado en el sentido de que ha perdido su fuerza y es convertido en un hombre. Dalila preguntándole a Sansón, Dalila, es una falsa religión. Le dice a Salmón, vení, ¿cómo eres reducido a un hombre? ¿Cómo eres reducido a nada para ser destruido? Y él dice, si me atan, seré como un hombre y seré destruido. Entonces hay una relación muy grande de cómo Lucifer es atado y reducido a un hombre. La paja, que no es trigo, sino cizaña, es reducida. Juan el Bautista también lanza una declaración hablando del aventador que está en su mano y limpia su era. Esa la empieza es purificación por la palabra, y el acto de aventar o aventanar era separar el trigo de la cizaña, el trigo para vida eterna, la cizaña para fuego, por la misma palabra. Aldemar ahorita nos citó Pedro cuando decía que estos ignoran voluntariamente que en tiempo antiguo el mundo por la misma palabra, por el agua fue destruido, y Pedro ahí declara, pero por la misma palabra está reservado, ¿qué? Fuego. ¿Cómo así que está? Y ya ahorita que igual voy a leer, Pedro, ¿cómo así que está reservado para fuego la palabra, así como en Sodoma y Gomorra? Es la misma palabra. ¿Y por qué se convierte en un fuego? Para aquellos que no obedecieron a la verdad y entonces serán destruidos en ese sentido por la palabra. Cuando la palabra es utilizada y aceptada para vida, da vida eterna. Cuando no, aquellos que no la reciben en amor, esa palabra los destruye y los condena. Voy a avanzar. Voy a leer ahora. Voy a leer Hebreos 4, el versículo 12. Hebreos, este es un texto muy conocido. Hebreos, el capítulo 4. Y el versículo 12 nos dice lo siguiente. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y noten que acá hay un contraste. Es viva y eficaz ¿para quién? Para que la reciben amor. Ahora dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Y esto es muy interesante porque no voy a explicar esto, pero en cierto sentido esa palabra de dos filos también es conocida como una espada ardiente, algo parecido a lo que Adán y Eva vieron en el Edén. Pero ¿qué hace esa palabra? Cortante, penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué hace en el que la acepta en amor? Pero ¿qué hace el que la rechaza en una ignorancia voluntaria? Las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para, ahora note lo que pasa con la palabra, es poderosa para discernir, esa palabra es juicio, juzgar los pensamientos más profundos del corazón. Sí, esa es la parte que hay que aclarar. Está haciendo referencia a lo que se genera en la mente del ser humano. Es en la mente del ser humano donde está la perdición y donde está la salvación. O sea, es ahí donde es cortante, no está hablando de algo físico. Está hablando exacto. Sí, recuerden lo que explicaba Carlos ayer, de dónde se produce ese fuego que finalmente destruye al pecador. Sí, exacto, se forma en el corazón, o sea, en la mente, en el momento en el que nosotros decidimos, ¿cierto? Entonces, puede ser palabra eficaz para mi salvación, como puede ser una espada de dos filos, por eso depende de cómo yo vea a Dios, de cómo yo perciba a Dios. Voy acá, como sé que estoy con un público especial, voy a citar o a parafrasear un texto de Ellen White. Ella declara, haciendo una alusión al tiempo de angustia de Jacob, al fin del mundo, dice que lo que sienten los perdidos es una angustia mental tan profunda que termina quitándole la existencia. Y eso, historia de la redención, y eso que es lo que lo produce, la palabra que les ha sido hablada. Es tanto que ven el amor del Cordero, que les profesa el Cordero, que se ha despreciado, que literalmente,
termina por acabarles la vida. Pero eso es otro tópico que en algún momento pronto se estudiará. El capítulo de Salmos, el capítulo 29 de los Salmos, el versículo 7 dice lo siguiente. Capítulo 29 de los Salmos, versículo 7 dice, voy a leer desde el 7, la voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor, ¿qué es lo que levanta? Dentro, la voz del Señor levanta llamas de fuego. Salmo, versículo 29, versículo 7 y 8. La voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. Y eso del desierto es brutal. ¿Por qué? Cuando empieza la condenación del pueblo de Israel y cuando empieza el antiguo pacto en el pueblo de Israel, los que vienen del nuevo pacto, en el desierto, cuando a las palabras del Señor no se reciben con amor, se reciben en injusticia, se refieren en la fuerza del hombre, en cómo el hombre intenta por sus fuerzas salvarse. Ahí es donde Jesús dice, todo el que quiera salvar su vida, la va a perder. Y el hombre intenta salvar su vida como con la palabra. Pero es que es la palabra la que hace todo aquello para lo cual fue enviada y produce fruto interno. Repito, cuando se acepta en salvación y vida eterna. Cuando no, lo que provoca internamente es destrucción. El Señor hace temblar el desierto de Cades. El 9 dice, la voz del Señor hace partir a las siervas y deja los bosques desnudos. Y aquí vamos a entrar en el concepto de bosques de árbol, que de hecho a lo que el dibujo de Alde que hizo ahorita le voy a meter Apocalipsis, que los ángeles están deteniendo los cuatro vientos, pero hay una parte muy interesante y es que el ángel que viene del oriente, es el ángel que viene del oriente, el que dice, retened, retened, retened y no hagas daño a ningún árbol. O sea, y vamos a leer el Salmo 1 donde se dice que aquellos que reciben, ya te doy la palabra, que reciben la ley del Señor, dice que son como árboles plantados junto a corrientes del Espíritu, es vida. Pero ya vamos a ir allá. Entonces, vemos cómo aquí, en este sentido, la Biblia nos está dando las respuestas. ¿Qué es lo que termina por extinguir a Lucifer? ¿Qué es lo que termina por extinguir al impío? La voz del Señor hace partir las hierbas y deja los bosques desnudos. Y en su templo todo dice gloria. Es tremendo todo esto. Otro versículo para sentar este principio y poder avanzar. Dale. O de Jehová que derrama llama de fuego, y el 11 dice, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Amén, tremendo eso. O sea, la llama de fuego, la voz, con bendición. Con bendición cuando se acepta en paz. Bueno, uno por uno, Alde, primero Alde. Ahí donde se tiene lo que está en Cantar el capítulo 8. Y ya lo voy a leer, no me quemen el tema, hombre, no me quemen el tema, pues. Ah, no, Aldemar, vos no. No, ya vamos a leer el de Cantares. Tremendo. ¿Quién habitará en las llamas eternas? El limpio de corazón. Pero la limpieza, ¿quién la opera? Cristo. Listo. Gracias, Leo. Vamos a leer Isaías el 30. Isaías 30, el versículo 27. Listo. Isaías el capítulo 30. Como decía Aldes, se están dando estas bases, vayan al hogar y por favor investiguen bastante. Isaías el capítulo 30, el versículo 27 nos dice lo siguiente. Miren, y acá entra un punto tremendo para poder entrar a la historia de Ezequiel, listo. Miren, el nombre del Señor viene de lejos. ¿El qué? El nombre. El nombre, hemos hablado hasta la saciedad, su carácter, es su gloria, es una revelación. El nombre de Jehová está puesto sobre su Hijo Jesucristo. El nombre del Señor viene de lejos. ¿De dónde vino el Señor? De muy lejos. Ahora noten, ardiente es su ira. El concepto de la ira ya lo entendemos, ya lo vamos a ir entendiendo. Y denso es su humo. Tremendo. Ahora, ¿humo sale de dónde? Cuando chamusca los árboles. Dice, sus labios están llenos de indignación. Ahora acá dice, su lengua es como fuego consumidor. Su lengua, de sus palabras, de lo que sale de sus palabras, apoyando el concepto del Salmo que acabamos de leer. Es como fuego consumidor, no sé, vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, dice acá, y su aliento como un torrente desbordado que llega hasta el cuello para zarandear a las naciones. Esto es muy interesante. En una zaranda de destrucción. ¿Por qué es importante eso? ¿Qué hace la palabra? ¿Es una zaranda de qué? De destrucción.
Y a veces ya lo que zarandea al pueblo y se dan conceptos de zarandeo, no. Lo que zarandea es la palabra. Los que hemos empezado a conocer lo de la divinidad, ¿qué hizo esto? Zarandear. Y la Biblia lo está hablando como un fuego, como destrucción. Cuando se conoce la revelación del Hijo de Dios, ¿qué hace esto? Zarandear. El zarandeo no es porque ya no me pongo corbata, no, el zarandeo es en el sentido de que llega un conocimiento de Dios, envía su palabra y eso zarandea tremendamente a unos para vida eterna y a otros para destrucción. Y la Biblia nos da las bases del por qué es esto. El versículo 29, no, perdón, 29. Hay el 30 también. Ustedes tendrán cánticos como en una noche sagrada de fiesta. Y noten que está alineado con las fiestas y las santas convocaciones. Pero como les dije, no vamos a ahondar ahí. Ustedes tendrán cánticos como en la noche sagrada de fiesta y alegría de corazón, como cuando uno marcha al son de la flauta. Esto de al son de la flauta está íntimamente relacionado con la conquista de la tierra nueva, el concepto de las fiestas y que han sido amparadas por la palabra. Todo está en el marco de la palabra. Hoy me quiero centrar en el logos, porque el prólogo del Evangelio de Juan comienza y aquel logos, la palabra, ese logos también significa discurso o conocimiento y está anclado directamente con la ley. Es que en Cristo se ve todo, se abre en Cristo, en la vida de Cristo, se abren las puertas del conocimiento y de la sabiduría. Por eso dice en el Antiguo Testamento, yo poseía el principado en cuanto al conocimiento con Dios, todo escudriñándolo, conociéndolo, ordenándolo todo. Es Cristo Jesús el que lo pone todo en orden. Cuando Él llega y el mundo está en completo desorden, obscuridad y tinieblas, ya había una entidad aquí que había malogrado esta galaxia y la Vía Láctea. Él vino fue a organizarlo. Donde Satanás quiso implantar su reino, Cristo levantó su bandera. El conflicto. Y noten que cómo organizó, ahorita Carlos tocó un punto brutal y fue el concepto que se tiene de los dioses buenos y los malos. Ustedes notan que en el Antiguo Testamento solamente se hace 3 veces referencia al enemigo con el sustantivo diablo, Satanás, pero en el Nuevo Testamento hay una revelación no solo de Jesucristo, sino de Satanás. De hecho, hay un abuelo de Daniel Benjar que él expuso un tema que, y yo eso fue hace muchos años que lo investigué y lo leí y lo vi, se llamaba La biografía de Satanás escrita por Jesucristo. Y nosotros, ¿dónde ve un familiar? ¿Y dónde vemos nosotros esto? En el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento hay una revelación tan grande de Satanás y en el Antiguo no. Por lo que decía Carlos, si Dios les revela quién es Satanás, el mundo se hubiera ido en pos de adoración a Satanás. Pero vamos a avanzar, listo. Voy a leer el 30, también dice, bueno, el 29, ustedes tendrán cánticos como noche en fiesta sagrada y alegría de corazón como cuando uno marcha al son de la flauta. Ahora noten, para ir al monte del Señor, a la roca de Israel. No, esto es Isaías 30, 29. Entonces dice, ¿ustedes por qué hacen eso? Para ir al monte del Señor. Ahorita es tremendo que cuando Jesús se sienta sobre el monte, desciende del monte, sobre todo el monte de las bienaventuranzas, es para dar bendición y vida eterna. Y de pronto Isaías lo utilizó para dar muerte, pero Jesús se sienta en el monte para dar bendición y vida eterna. Ustedes irán al monte del Señor, dice, a la roca de Israel. Noten cómo la palabra cuando se recibe nos lleva a dónde? A Cristo. Por eso Pablo dice, el fin, el complemento de la ley es el Señor Jesús. Y el Señor hará oír la majestad de su voz. ¿Qué hará oír el Señor? La majestad de su voz y dejará ver la descarga de su brazo. Este concepto de brazo que ahorita voy a leer algunos textos porque esto también está muy alineado con brazo. El brazo del Señor no se ha cortado. Siempre que en la Escritura se habla de brazo, y ahorita voy a terminar de leer el texto donde Juan el Bautista dice, el aventador está en su mano. El brazo del Señor siempre es para bendecir. Cuando en la Escritura aparece la expresión brazo de Jehová, mano del Señor, es en un contexto de salvación. Dios extiende su mano no para destruir, es para bendición. Y aun cuando Él cuenta la parábola del trigo y de la cizaña, y cuando Juan el Bautista habla de que su aventador está en su mano y Él limpiará su era, ¿qué quiere decir? Que Él envía su palabra, su brazo de salvación, envía su palabra para limpiar su era en el sentido de purificarla, limpiarla para vida eterna. Entonces el que no es limpio, el que no queda purificado, hay un fuego interior que lo va a terminar destruyendo, porque la palabra de Dios es un fuego consumidor, pero para limpiar del pecado. Voy muy rápido.
por el tiempo. Dale. Y dice, la palabra criba en la Biblia se refiere a un instrumento usado para aventar y limpiar el grano, separando el trigo de la paja, y también se utiliza metafóricamente para describir un proceso de purificación. Exacto. Es eso, excelente. Es eso lo que está. Y de hecho yo lo iba a decir ahorita, pero bien, ya entonces omitiré esa parte, porque es que es eso, es precisamente eso. Y el Señor hará oír su voz, la majestad de su voz, y dejará ver la descarga de su brazo, con furia de ira, ahora noten, con furia de ira y llama de fuego consumidor, con turbión, aguacero y piedra de granizo. Esto también está, y esto no lo voy a explicar, chicos, pero está alineado con el tema de las plagas, y el tema de las plagas es porque se despiertan, porque dos cosas, se ha rechazado. Y esto lo dice el Espíritu de Profecía el sábado. Y una vez estábamos estudiando donde la hermana Angélica, cómo el sábado es el precursor de cada fiesta. Es la primera festividad que se celebra. Y vamos a ver en Ezequiel enseguida, que ahí sí ya no voy a ir tan rápido. Acá estoy sentando bases. Cómo en Ezequiel se describe la destrucción del impío porque está cautivo en Babilonia. Y en Apocalipsis decimos que el fin del mundo concluye con Babilonia. Y el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Y en Ezequiel se describe, ellos quisieron estar, de hecho, cuando hemos leído la Biblia vemos que cuando se da la orden para que muchos puedan salir de Babilonia, ir otra vez a Jerusalén, ya muchos han echado raíces en Babilonia. Mientras unos están cantando con arpas en Babilonia, están en los muros de Babilonia, hay unos que dicen, cantadme himnos de Sión, pero ¿cómo vamos a cantar himnos de Sión en tierra extraña? Que se seque nuestra lengua, nuestro paladar, si cantáramos a Sión en tierra extraña. Eso están los salmos. Entonces, la condenación del pueblo del mundo es porque sigue en Babilonia y no ha querido salir. Por eso él invita a salir de Babilonia, pueblo mío. Pero ¿por qué los invita a salir? No solo de manera intelectual, es de manera también física, porque en Babilonia no solamente hay muerte espiritual, hay muerte física. Esos temas a veces dan como un veo, pero en el Señor son esperanza, mi hermano. Hay otro texto que voy a citar antes de ir a la historia. Segunda de Timoteo. Es una carta de un anciano a un joven. Es el consejo de un anciano a un joven. Ya sabemos quién es, ¿no? Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, el capítulo 4. Dice el versículo, ahora esto es fundamental que lo entendamos en el contexto del cual estamos hablando en cuanto a la palabra. Claro que sí, mi hermano. Capítulo 4 de segunda de Timoteo, el versículo 3 dice, bueno, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, le dice, predica la palabra. Y a mí me encanta porque si estamos hablando del logos, el logos es el principio y el fin. Cuando Cristo dice, yo soy el principio y el fin, incluso, y esto puede sonar duro, Él es el principio de una nueva vida y el fin de una de pecado. Para el impío, por misericordia, es el fin de una vida de pecado. Y esto es palabra, esta sí es palabra dura. Es el fin del pecado en todo, en lo que ahorita Aldemar intentaba exponer en el libro de Job, incluso la destrucción de los impíos. Dios es soberano de todo y en el momento Él no es ignorante a lo que está pasando, el pecado terminará destruyéndolo. Dice acá, el versículo 3, ¿sabes por qué debe predicar la palabra Timoteo? Dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana palabra, la sana doctrina. ¿Qué va a pasar en el impío? No la que. Y como no la soporta esa palabra, ¿qué termina haciendo? Exterminándolo. Es un fuego que sale dentro de él. Ayer Juancho y Carlos hablaron de el fuego que lo consume dentro de sí. ¿No nota que lo está diciendo Pablo? Pablo predica, le dice Pablo a Timoteo, predícala a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá un tiempo en el que no soportarán la palabra de verdad. Y aquí voy a decir algo importante. Bueno, todo es importante, la palabra dice, sino que teniendo comezón de oídos. Este comezón de oídos es muy importante porque cuando vayamos a Ezequiel lo entenderemos más. Llegará un tiempo en que la gente vendrá a buscar palabra de Jehová, pero ya no. Esa es su destrucción. Exacto, esa la destrucción. De hecho, dice la Biblia que el pueblo se pierde porque le faltó ¿qué? Está alineado con la parábola de las vírgenes. Note que, y las otras vírgenes, dice Jesús, no os conozco, dice que allí será el lloro del crujir de dientes, y eso está alineado con echarlo a las tinieblas de fuera y al fuego eterno.
Vale. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos. Esto es fundamental. Se presenta la verdad, pero se interpreta la palabra conforme a qué, a sus concupiscencias. Están en el reino de las tinieblas interpretando la palabra conforme a lo que el reino de las tinieblas les ha revelado toda la vida. Exacto, entonces vendrán a la palabra y conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad. Apartarán sus oídos de la verdad. ¿Quién es la verdad? Y se volverán a los mitos y a las fábulas. Y a mí me encanta que Pablo utiliza este concepto de mitos y fábulas. Y otra vez agarro de lo que dijo Carlos enseguida, porque Pablo está hablando, Pablo está enviando este mensaje. Recordemos que Tito es uno de los grandes líderes de la iglesia en Éfeso, colonia griega. Y esto para el griego o para el judío que estaba en Éfeso no era extraño. Mitos y fábulas es un lenguaje de la antigua Grecia. ¿Cómo así que se vuelven a los mitos y a las fábulas? Dioses que según ellos tenían que estar sacrificando para aplacarles la ira. Mitos y leyendas sobre Zeus, Poseidón, que eran dioses airados, que eran dioses enojados. Hablar de una resurrección en la carne por parte de Cristo era una locura por el dualismo platónico, porque es que Platón les había dejado una herencia. Por eso es que cuando llegó Pablo, por ejemplo, a Atenas y está en el Areópago, hay un templo dedicado al Dios no conocido. Él dice, ¿saben qué? A ese es al que yo vengo anunciándolos. Dice que Pablo se aterró de ver la ciudad entregada a la idolatría. Esa idolatría partía ¿de dónde? De los mitos y de las fábulas. Por eso cuando sale un tipo como Tales de Mileto, como Aristóteles o Sócrates, que al final lo hacen envenenarse, porque es el que le da libertad al pueblo y les dice, por ejemplo, Sócrates, ustedes son libres, piensen, busquen la verdad. Es lo que se conoce en la filosofía como el logos que supera el mito, y luego Juan llega y escribe acerca del logos, pero era algo que para la cultura greco-romana no era extraño, es decir, Cristo ha superado los mitos y las fábulas que nos tenían esclavizados, y ya Pablo en Atenas es un boom en Grecia el mensaje del evangelio. Por eso en Colosenses se puede decir, ¿saben algo? Este mensaje ha llegado hasta los confines de la tierra, el logo superando el mito. Pero entonces Pablo dice acá, se han vuelto a los mitos y a las fábulas de esos dioses, de esa ideología o esa concepción de que todo era a través de sacrificios, todo era a través de lo que yo puedo lograr. Hay que calmar a Zeus, hay que calmar a Poseidón, dioses que o sea, era una locura. Y ellos pensaban, partiendo de Platón, que la carne y el espíritu no eran buenos. O sea, todo lo que era de la carne, es más, les voy a decir esto, cuando en Apocalipsis se habla de los Nicolaitas, las obras que el Señor aborrece, es porque ellos aprobaban la poligamia y aún así decían creer en Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo que era de la carne para ellos era malo y profano, pero en el espíritu había virtud. De hecho, Aristóteles en cierto sentido desecha este concepto. Por eso es que cuando van a hablar de un resucitado en la carne es una locura, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Por qué? Porque el griego no aceptaba que en la carne hubiera primero un Dios que resucitara y tuviera su templo en la carne del ser humano. Por eso predicar a un Cristo en la carne era una locura para el griego. Si ven que Pablo dice, y para el judío no, porque el judío tiene otra noción de la carne. Y para aunque le parezca una locura al griego, la carne, lo que vos llamas profano, es templo del Espíritu Santo. Por eso rechaza las obras de los Nicolaitas. Entonces aquí le dice Pablo a Timoteo, se volverán a los mitos, y no voy a ahondar más ahí porque con esto creo que quedó una noción en donde yo sé que ustedes van a acabar más. Ahora dice, conforme a sus propios deseos, pero me adelanté una parte, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, hace el trabajo de un evangelista, le está dando cosas, hable la palabra. Es por eso que Jesús dijo el texto que leí anteriormente, ustedes ya tienen quien los juzgue y al final pilas pelados, la palabra que les ha hablado. Por eso esta ocasión dice, más bien les hubiera mejor no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido haberse apartado de ella. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haces el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio porque yo ya estoy para ser derramado, y está hablándolo en un contexto de fiestas también. Yo ya he sido derramado, yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. El ministerio de Pablo, aunque pudieran matar el mensajero, no acabarían con el mensaje. El tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está revelada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo.
solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Muy bien. Voy rápido, faltan ya pocos versículos para la conclusión. En el Salmo 1, que no lo voy a leer, más bien voy a ir directamente a Ezequiel, porque ahí sí vamos a hablarlo con un poco más de detenimiento. Se nos dice lo siguiente, Ezequiel el capítulo 20. Ezequiel el capítulo 20, el versículo 1 nos dice, ahora lo voy a poner un poquitico en contexto, aquí estamos hablando más o menos del año 500, si no estoy mal es el 562, el 500, yo por acá tenía bueno, ahorita la busco. Estamos hablando en el tiempo del exilio babilónico, ellos están exiliados, ellos están en Babilonia, los han sacado de Jerusalén y ahora están en Babilonia. Y hay muchos que están entregados a la idolatría. Babilonia amaña. Babilonia ha causado amaño en muchos. Porque hay una zona de confort. Porque hay un gobierno, un sistema que es cómodo, con un sueldo fijo. Todo es fijo allá. En Cristo es un día a la vez. Pero en Babilonia hay una zona de confort. Pareciera que todo está ya realizado. El que emprendió una carrera profesional puede tener futuro en Babilonia. Babilonia era la capital del mundo. Como está ahorita en Nueva York, o en París, o en Estambul. Es la capital del sistema espiritual. Y note que lo espiritual se replica en lo físico. Como lo hemos visto esta semana, ¿no? Lluvias de gracia y literal cayó aguacero. El sol de justicia y salió el sol. Entonces note lo que pasa acá en Ezequiel. En el año séptimo, el día 10 del mes quinto, vinieron algunos ancianos. Note lo que pasa. Algunos ancianos de Israel a consultar al Señor. El versículo 1 de Ezequiel 20. Y se sentaron delante de mí. Y vino a mí, ahora noten lo que pasa, y vino a mí la palabra del Señor. Note que todo está alineado con la palabra, con el logos. Y vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así dice el Señor, vienen a consultarme. Lo que ha hablado Pablo de que tendrán comezón, no soportarán la sana doctrina, se volverán a los mismos, se suscitarán maestros conforme a sus concupiscencias. Todo lo que Pablo le acaba de decir a Timoteo. Vivo yo que no me dejaré consultar ya por ustedes, declara el Señor Dios. Y le pregunta a Dios, ¿los juzgarás? ¿Los juzgarás, hijo de hombre? Hazle saber las abominaciones de sus padres. Y yo sé que todos conocen que en Ezequiel 8 y 9 están las abominaciones del pueblo, que no se arrodillaban ante el templo, sino que se arrodillaban ante el sol. Y el sol, en el sentido espiritual, es una réplica de lo que es Babilonia, de lo que fue el antiguo Egipto. Cuando Dios los libera de Egipto, se adoraba a Ra. ¿Y qué pasaba en Egipto? Cuando Dios quiere eliminar todos esos ídolos, de hecho, cuando se les revela la ley, el logos, las 10 palabras, el logos, Él quiere sacarlos de la adoración de los dioses de Egipto, particularmente al sol. ¿Por qué digo esto? Cuando Él les da las 10 palabras, les dice, ¿sabe qué? Yo soy el Señor que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. El Dios primordial en Egipto era el sol. Por eso ellos quieren carne, quieren devolverse y todo el tiempo están renegando y renegando y pensando que Jehová los va a matar. Renegando y toda la conducta, el apedreamiento, que esta semana también Juancho habló del apedreamiento, prácticamente que toda la noción de justicia que ellos tienen la arrastran de Egipto. Y después en Apocalipsis, que lo hemos dicho, dice que donde el Señor fue crucificado, hablando de la bestia que sube del abismo, dice que que el Señor fue crucificado allí también en sentido espiritual, en Sodoma, que ahorita él habló de Sodoma, que tiene relación con el fuego y la destrucción en término espiritual, Sodoma y Egipto. Egipto, símbolo de ateísmo, y no es otra cosa que rechazo de la gloria o del nombre o del carácter de Dios. Faraón dijo, Faraón dijo, yo no conozco tinieblas, ¿quién es Jehová? Y no los dejaré ir a celebrarle fiesta al desierto. No, el conocerlo también hace parte de ir a celebrar fiesta. Exactamente. Entonces dice, la abominación es de sus padres. Diles, así dice el Señor Dios, el día que escogí a Israel y juré a la descendencia de Jacob, me di a conocer a ellos. Note que aquí el conocimiento, no una revelación de él, me di a conocer a ellos en tierra de Egipto, en medio del paganismo.
Y les juré, yo soy el Señor su Dios. Ahora, ellos han traído todo de Egipto, y todo lo que han traído de Egipto, ¿a dónde los va a terminar llevando cautivos? A Babilonia. Ellos están en Babilonia, pero les está recordando lo que pasa en Egipto. Hoy el pueblo trayendo costumbres de Egipto, como el apedreamiento, una noción errada de la ley. Lo que hablaba ahorita del cordero Carlos. No mataron el Dios en Egipto. Entonces, esos dioses que han traído, donde el Señor espiritualmente fue crucificado, ahora se replica en Babilonia. Aquel día les juré que los sacaría de la tierra de Egipto a una tierra que yo había escogido para ellos, que emana leche y miel, y que es la más hermosa de todas las tierras. Y les dije, cada uno arroje las cosas detestables que les atraen, y no se contaminen con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor su Dios, pero se rebelaron contra mí. Ahora noten, y no me quisieron shema, no me quisieron escuchar. No arrojaron las cosas detestables que les atraían, ni abandonaron los ídolos de Egipto. ¿Cuándo se abandonaron los ídolos de Egipto? Nunca. ¿Y hace cuánto había sido Egipto? Ya están en Babilonia, pero Egipto fue hace mucho tiempo. El antiguo pacto. Ellos están en Babilonia y trayendo todo lo del antiguo pacto. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos. Ahora, aquí hay un punto importante. Y aunque no se ha tocado el tópico de la ira en la fe, es que hay tanto por hablar. Es que hay mucho. Y nosotros que no hablamos, que damos miedo, mano. No nos calla nadie. Ahora dice, para desahogar contra ellos mi ira en medio de la tierra de Egipto. Entonces note que él iba a derramar su ira en la tierra de Egipto, pero iba a derramar no la ira de nosotros. Era una ira conforme a algo, y él lo va a decir, dice. Pero actué, o sea, su ira y derramar su furor, él dice, voy a actuar conforme a mi nombre. Pero voy a actuar conforme a mi nombre, es decir, mi carácter, su nombre estaba en Cristo, es decir, aquí se puede decir, voy a actuar conforme a Cristo, conforme al Logos, la palabra. Para el que la acepta será vida, para el que no. Pero acto de consideración a mi nombre, para que no fuera profanado. Ahora noten cuándo es profanado el nombre de Dios. Y en estos días yo escuché terminologías como el nombre de Dios es profanado entre los gentiles y pensamos que es mi testimonio. Mis hermanos, mi testimonio, mi justicia son trapos de inmundicia. Aquí el Señor va a decir cuál es el testimonio ideal y cuándo es profanado su nombre. Entonces Él dice, voy a actuar conforme a mi nombre, en consideración a mi nombre, dice, para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones en medio de las cuales vivían, a cuya vista me he dado a conocer, sacándolos de la tierra de Egipto. Cuando era profanado el nombre del Señor, cuando se tenía una noción de cómo Él los había sacado de Egipto, los había sacado en misericordia. Por eso cuando Jehová, probando a Moisés, dice, los voy a destruir, Moisés dice, no, pero si es tu nombre, es tu gloria. Señor, ¿qué van a decir las otras naciones? Que los sacaste de Egipto para matarlos. Si haces eso, tu nombre va a ser blasfemado. ¿Cuándo es blasfemado entre las naciones el nombre de Dios? Cuando se da una noción errónea de su carácter y se dice que Él es un Dios destructor. Pero cuando se habla de mí, exacto, y tienen razón los ateos, pero cuando se habla de que es un Dios misericordioso, tardo para la ira y grande misericordia, en verdad, su nombre no es profanado, es exaltado entre los gentiles. Exactamente. Y este concepto que acabamos de dar acá lo dice dos veces en la misma historia. Entonces, él está dando un contexto de todo lo que le daba a conocer a Israel, que al final los va a llevar a la muerte por haberse despreciado. El versículo hoy en cuál, en el 10. Lo saqué pues de la tierra de Egipto, y noten que él constantemente está diciendo, lo saqué de Egipto, está hablando en un lenguaje sinaítico, la ley que se da en Sinaí. Esta semana creo que fue Jonathan, que ese tema en particular me pareció brutal, hablando acerca de Agar y de Sara. Fue Leandro Pen, también brutal. No, es que me impactó mucho el tema, entonces lo tenía como, ¿qué pasa? Dice Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 3 y 4, que Agar es el antiguo pacto, pero Sara el nuevo, que da hijos para libertad, pero Agar da hijos para esclavitud. Y Dios le ha dicho a Abraham, no me heredará la esclava ni su hijo, tienes que dejarlo ir. ¿A dónde fueron? Al desierto.
que en un sentido aquí es donde en el desierto se van a poner los pecados sobre Asael e irá al desierto y allá termina de ser destruido. El antiguo pacto, un lenguaje claro para el pueblo. Los saqué pues de la tierra de Egipto y les llevé al desierto. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos. Y aquí es fundamental eso. Él les da estatuto, ¿les da qué? No los del hombre. En estos días, Juancho, es que ya perdí la noción, lo he escuchado tanto. Dice que Ezequiel 20, y es aquí mismo lo va a decir, les di estatutos y decretos por los cuales no vivirían. ¿Y por qué les da esos que no son buenos? Porque rechazan lo suyo. Entonces, si no son para vida, terminarán a ser ¿qué? Son sus nociones las que los destruyen. Un Dios destructor es mi noción, muero. Es un Dios salvador, vivo. Noten cuán importante es. Dependiendo de la noción que el Dios de Dios que yo tenga, vivo o muero. Y Jesús lo dijo, como midas, como juzgues serás. Lo que contemplas, en eso te conviertes. Biológicamente está contemplado y escrito por las neuronas. Y eso es tremendo porque es que, como les digo, hay cosas de las cuales, por ejemplo, Carlito, Leandro, no han podido hablar con Juancho. Hay algo que se conoce como el principio del espejo. Y es tremendo eso, porque yo espejo mis acciones en Dios, en mi prójimo. Por eso Jesús dice, no juzgues, porque como mides, serás medido. Miras la cuña que tiene tu hermano en tu ojo, pero mira la viga que vos tenés. Eso es lo que te va a condenar. La noción del Dios que se tenga. Y ahorita no voy a decir más porque Carlos lo dijo con el ejemplo del carnero que me pareció tremendo. Dice acá, les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, no los míos. ¿Los de quién? El antiguo pacto lo establezco yo, pero el pacto eterno ya viene de parte de Dios. Por los cuales el hombre que los cumpla, los reciba, los guarde, vivirá. Notan como la palabra, el que guarda la palabra, por esa palabra que vive. Por eso es que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. O vivo por la palabra, o esa palabra, como dijo Cristo, en el día postrero me condenará. También les di mis días de reposo, y aquí no me voy a tener, lo voy a decir así breve, el sábado, cada sábado que nosotros celebramos es la víspera de las fiestas. Porque también es un momento a pequeña escala, el sábado normal es el que es una voz a gran escala de las fiestas, de las convocaciones masivas. También les di mis días de reposo, por señal entre ellos y yo, para que supiesen que yo soy el Señor, ya que hay una noción de santificación que tenemos que explicar, que yo soy el Señor el que los santifica, los aparto, les revelo, los aparto en una convocación para derramar sobre ustedes mi espíritu, es decir, mi conocimiento como es en Cristo Jesús. Esto es tremendo. Entonces, el pueblo que rechaza las fiestas, que rechaza el carácter y que rechaza la relación padre-hijo, el modelo divino, no está experimentando en su plenitud el espíritu, es decir, la revelación de las palabras. Por tanto, las plagas recaen sobre ellos. A Faraón se le iba a dar una revelación completa de Dios, porque Dios dice de Faraón, me glorificaré en él, es decir, todo mi conocimiento lo derramaré en Faraón, como lo había hecho al Faraón en tiempos de José, por medio de José, lo quería hacer con Ramsés, pero lo desechó. Que vinieron las plagas, la destrucción, la palabra que era para vida, al ser rechazada, condenó. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. No anduvieron, y porque siempre cita el desierto, Pablo lo explica en Gálatas, el monte Sinai, que trae hijos para esclavitud. Como ellos establecieron su pacto, ¿qué pasaba en el desierto? Donde se tenía que extirpar el pecado. Por eso en Deuteronomio dice, y te llevé al desierto y te hablé al corazón y te dice, pero no quisiste. Es en el desierto en donde se dieron las tablas, pero no lo entendieron. Desecharon mis decretos por los cuales el hombre que los guarde vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Ahora, ustedes notan que aquí él dice, y les di mis sábados, pero luego dice mis días de reposo. Ahí está haciendo referencia a las fiestas, las congregaciones. Dice, hay unos sábados en particular, que es el sábado semanal, pero dice, y mis días de reposo, las convocaciones que son como Shabbat y que no se debe hacer ningún trabajo, es decir, las fiestas. Se rechaza también todo el evangelio en su plenitud. En gran manera, entonces decidí derramar mi furor sobre ellos en el desierto. Ahora noten, para exterminarlos. Se habla de furor para exterminarlos, y él vuelve a hacer
énfasis en algo, dice, y hace una salvedad. ¿Y por qué Dios tiene que hacer la salvedad? Porque no se tiene una noción clara de la ira ni del furor. Entonces Él hace la salvedad, y la salvedad es, pero actué, no te derramé mi ira, mi furor, pero actué en consideración a mi nombre, para que no fuera profanado. Y noten, ante los ojos de las naciones, ante cuya vista yo los había redimido. Es decir, yo actúo en ira, pero conforme a mi nombre, para que las naciones, mi nombre no sea profanado, y vean que yo fui el que los rescaté y les di redención y vida eterna. También les juré en el desierto que no los llevaría a la tierra que les había dado, que emana leche y miel, y que es la más hermosa de todas las tierras. ¿Y por qué no los iba a llevar ya? Porque desecharon mi palabra, es decir, a Cristo. No anduvieron en mis estatutos y profanaron mis días de reposo, fiestas. Sigue diciendo, porque su corazón se iba tras sus ídolos. Sin embargo, mi ojo lo perdonó. Qué lindo esto. Sin embargo, mi ojo. Ayer creo que era Carlos el que decía del Salmo 32, dice, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, pero no para condenación. Pues yo estoy confundiendo a la gente. Pero, exacto, y aquí dice, pero sin embargo los perdoné. Sin embargo, mi ojo los perdonó. ¿Qué hace el ojo? Cuando se pone en el hombre, no es para destruirlo, es para perdonarlo. Y no lo hice. Ahora, y aquí esto es clave. Note que le está hablando del aire y del furor. Dice, mi ojo los vio para perdonarlos. Y no los hice exterminar. ¿No los qué? No los hice. Es decir, que había otra entidad, otro ente que era el que los iba a destruir. Y no los hice, no permití que los exterminaran en el desierto. Y esto es muy importante, hermano, porque a veces vemos que cuando se está hablando de destrucción, el desierto, ¿qué fue dado en el desierto? Cuando entendemos en el nuevo pacto toda la escritura, se está hablando del desierto, es el Sinaí particularmente, la ley, ¿qué hicieron con el carácter? ¿Qué hicieron con el pacto eterno? ¿Qué hicieron con la revelación del Hijo de Dios? Se despreció. Y la réplica del desierto se ve en la Jerusalén del primer siglo, cuando rechazan a Cristo y Jesús tiene que hablar en un término de desierto, vuestra casa os dejada desierta. 40 años después son exterminados, unas veces por las fuerzas de la naturaleza, otras veces por Satanás y otras veces por el mismo hombre, el pecado que castiga pecado. Vale. Dije a sus hijos en el desierto, no anden en sus estatutos. Ahora sí notan, yo les di mis estatutos, los rechazan. Ahora yo les aconsejo, no anden en sus estatutos, en los de sus padres, ni guarden sus decretos, ni se contaminen con sus ídolos. Por eso cuando le dicen a Jesús, pero Moisés nos permitió dar carta de repudio, sabe que esos estatutos son los suyos, los de sus padres, es por la dureza de sus corazones. Si siguen en esos, serán destruidos. Por eso Jesús tiene que decir, el que oye y guarda mis palabras, no esas, mis palabras, ese tendrá salvación, ese tendrá esperanza. Yo soy el Señor su Dios, anden en mis estatutos, guarden mis decretos, practíquenlos, santifiquen mis días de reposo para que sean una señal entre ustedes y yo. Pero los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis caminos, ni tuvieron cuidado de guardar mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpla vivirá. Además profanaron mis días de reposo. Voy a adelantarme un poquitico hasta el versículo. Porque aquí ya como que quiere decirlo el profeta. Voy a ver hasta el versículo 33, dice, vivo yo, declara el Señor Dios, que con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado, yo seré rey sobre ustedes. Los sacaré entre los pueblos y los reuniré entre las tierras, a donde están dispersos. Esto es muy interesante. Yo aquí veo en este grupo el cumplimiento de esta profecía. Unos de México, otros de Puerto Rico. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Volverlos a traer de dónde. ¿A dónde están ellos cautivos? Ellos están en Babilonia. Y los que mueren al fin del tiempo es porque no salieron de Babilonia. Y cuando hablamos del lago de fuego y queremos entender la destrucción cuando viene al final en la segunda venida de Cristo, esa destrucción, ¿a dónde encuentra a los que van a estar destruidos? En Babilonia. Leamos Ezequiel 20. Filosóficamente. Exactamente.
Está en Babilonia, entonces dice, y los quiero reunir de entre todas las naciones, de todas las tierras, y traerlos a la tierra a la cual Abraham esperaba, cuyo arquitecto y constructor es Dios, porque le está hablando a un pueblo que ha rechazado los pactos, pactos que se dio a Abraham, cuyo cumplimiento estaba en Cristo, su palabra, y había sido rechazado. Versículo 35, y los llevaré al desierto de los pueblos, y allí entraré en juicio con ustedes cara a cara, como entré en juicio con sus padres en el desierto, en la tierra de Egipto. Así entraré en juicio con ustedes, declara el Señor. Los haré pasar bajo la vara y los haré entrar en el vínculo del pacto. Y separaré de ustedes a los rebeldes y los que han transgredido contra mí. Y los sacaré de la tierra donde peregrinan, pero no entrarán en la tierra de Israel. Y ustedes sabrán que yo soy el Señor. Voy aquí a saltearme ya a los versículos principales y los últimos de Ezequiel 20. Quiero ir hasta el 40, hasta el 45, donde nos dice, y vino a mí la palabra del Señor. ¿Qué es lo que vuelve a pararse frente a Ezequiel? La palabra, el logos, la que Jesús nos decía ahorita, es la que os juzgará. Entonces dice Ezequiel, y vino a mí la palabra del Señor y le dijo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Temán. Perdón, me salió. En el colegio me hizo acordar una anécdota. Yo daba clase a los pelados de 11. Ellos están y no me perdonaban. Cuando se me salía, me empezaban a remedar. No respetaban al profesor. Pero era mi culpa porque jugaba fútbol con ellos. Vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Temán. Esto es muy interesante. Y yo los invito que estudien porque el Señor viene de Egipto, va hacia Temán. Pon tu rostro hacia Temán y habla contra el sur. Profetiza contra el bosque del Negev. Noten. Y dile al bosque del Negev. ¿A los árboles se les puede hablar? Ahí sería panteísmo, ¿no? Son hombres. Y antes de continuar, me quedan 3 versículos de Ezequiel 20. Quiero ir, bueno, no voy a ir por tiempo, pero voy a recitar el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. ¿En consejo de qué? Consejo es concilio, juicio. Y juicio es discernimiento en cuanto a Dios. Lo que hemos hablado. Se está determinando algo de acuerdo al reino de las tinieblas y no el reino de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de pecadores, ni en consejo de malos, ni en silla de qué. ¿Qué es el escarnecedor? El que se sienta en una silla para pedir que se apedree a la mujer encontrada en adulterio, para que se condene a saqueo y para que se crucifique a una cruz al que estaba al lado de Cristo. Esa es la silla del escarnecedor. Ni en silla de escarnecedor, es decir, me siento en juicio para condenar. Ni en silla de escarnecedor. Por eso es que la ley no es para condenar. La ley en su óptica correcta es para salvación y vida eterna. Porque dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, noten que la ley no tiene nada que ver con el escarnecimiento, la destrucción y el juicio condenatorio. La ley en ningún párrafo prescribe condena o castigo por su incumplimiento, sino que en la ley de Jehová está su qué, su delicia, y en esa ley, que es un trasunto del carácter, medita de día y de noche. ¿Cuál es el resultado? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, el espíritu, que da fruto, también, que da su fruto a su qué, a su tiempo, su hoja no cae en Adán. Y lo que voy a decir es tremendo porque cuando entra el pecado, el hombre rechaza la voz de Dios. Eva recibe otra información. Dice que Adán ve que se cae la primera hoja de un árbol y muere. En Adán todo muere. Pero ahora en una revelación completa y correcta de la ley de Cristo, soy como árbol plantado. Ya la hoja no cae, sino que todo lo que hace prospera. Entonces es una analogía entre el hombre que sigue a Dios, considera a Dios y que da fruto y es como árbol plantado junto a corrientes de río. El Espíritu Santo precede y sucede cada actuar de su vida. Ve todo desde la óptica del reino. No se sienta en una silla de escarnecedor, sino se sienta en el templo de la misericordia. Por eso es que en Apocalipsis, me retrotraigo, se dice que los ángeles retienen la ira, los vientos, las plagas, y dice, para que no destruya ningún árbol. Vuelvo a Ezequiel y Dios viene hacia Temán y dice,
habla contra el sur, profetiza contra el bosque del Negev y dile al bosque del Negev, oye la palabra, y esto me encanta, lo que hablaba ahorita de Timoteo, no soportarán la sana doctrina, la sana palabra. Y aquí dice que se le dice a Ezequiel, y dile a los bosques, a los hombres, oigan la palabra, Shema, ¿no? Shema Israel, oye, no prometas, no te adelantes, escucha, nos cuesta escuchar. Y bueno, y voy a traer otra vez algo de Grecia, porque Grecia es importante por todo lo que se ha hablado, y como hoy estamos hablando, a mí me encanta, me apasiona Grecia. No debería. La historia, pues, bueno, no lo voy a decir entonces. Es muy interesante cómo, bueno, sí lo voy a decir. Herodoto de Halicarnaso, un gran historiador, yo sé que Carlos, ustedes saben mucho de ese tema, le encantaba viajar por el mundo y él contando mucha historia de lo que pasaba en Atenas, él dijo en cierta ocasión que para el ateniense, sobre todo para el espartano y para el griego, era más virtuoso, era mucho más virtuoso el hablar que el escuchar. Y Heródoto de Halicarnaso, haciendo una comparación entre los persas y los griegos, decía que los griegos levantaban ira porque no escuchaban bien e interpretaban tan malas cosas que todo era símbolo de violencia. En cambio, los persas escuchaban y analizaban mejor. El gran defecto del hombre es que no escucha, quiere actuar inmediatamente. El pueblo no escuchó la ley, por eso se adelanta a hablar y a proferir juicios, como lo hacían los griegos. Y me encanta que aquí dice, oye la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios. Ahora noten, voy a prenderte un fuego. Voy a prenderte un fuego que consumirá en ti todo árbol. Ahora, cuando veamos del fuego de Apocalipsis, que ayer, bueno, no voy a decir no porque pronto le embarro alguno de ellos, cuando está hablando que era un fuego, pero ¿qué tipo de fuego? Y hablaban del lenguaje de Apocalipsis que es un lenguaje semiótico, es decir, de signos y símbolos. Y entendiendo la semiótica o el lenguaje de Apocalipsis, yo puedo determinar si es un lenguaje literal o simbólico. Pero cuando Juan ve el cordero, el león, es un lenguaje semiótico, es simbólico. Jesús no es un cordero, en término literal, un león. Entonces dice, voy a prenderte fuego que te consumirá a ti, todo árbol verde y todo árbol seco. Esto me parece interesante. Y Jesús alguna vez dijo, si esto le hicieron al árbol verde, frondoso, ¿cuánto más harán al árbol verde y seco? Al seco. Es muy interesante, porque la palabra que cae en el árbol, por eso él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y también hablando de la semilla de mostaza, que dice, si cae en tierra y muere, lleva mucho fruto, hablando de sí mismo y de aquellos que recibirían su palabra, también mueren, pero reviven en una nueva existencia para la gloria de Cristo, y también lleva mucho fruto. No se apagará la llama abrasadora. ¿Por qué no se puede apagar? Y aquí entra, y lo voy a tirar así, y no lo voy a explicar. Para entender un poco del fuego eterno. ¿Por qué es fuego eterno? Como es la palabra, secase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra es eterna, ese fuego es eterno porque está de la palabra, es la palabra. El pecador muere. Exactamente. La palabra tristemente los destruye, pero la palabra sigue siendo eterna. Y como es comparada con un fuego, por eso es fuego eterno. Por eso es fuego eterno. Exactamente. Y leímos en Salmos y Isaías que la palabra era fuego y es eterna. No es que el pecador queda consumiendo veces eternamente. Aquel fuego que lo consume, que es la palabra, él deja de existir, pero la palabra subsiste. El fuego por eso es eterno. Pero vamos a avanzar. No se apagará la llama abrasadora y por ella será quemada toda la superficie del sur a norte. ¿Qué es lo que está consumiendo? La palabra. Toda superficie, es decir, todo árbol, todo bosque. O la palabra en amor extirpan, por eso es que no está en mí. Es el fuego de la palabra la que elimina el pecado de mi corazón para vida eterna. Y en otros, pues, toda carne, ahora note que sí se está hablando de hombres.
deja el lenguaje simbólico y lo simbólico ahora se refleja en una manifestación de lo real. Y toda carne verá que yo el Señor lo he encendido. No se apagará, no puede porque es la palabra. Si el fuego se extinguiera, y les voy a dar otro ejemplo, y con esto yo sé que lo van a entender mucho mejor. Jesús acaba de resucitar y van unos discípulos camino a Emaús. Y se les aparece el Señor Jesús por el lado. Y ellos están. Y dice que pasó desde ahí hasta Emaús, pasó explicándole desde los profetas, todo el logos explicando el logos, qué maravilla. Y cuando termina el logos de explicar todo el logos, toda la palabra, ellos dicen, oiga, ¿no sentiste un qué? Un fuego que ardía, el fuego de la palabra. Un fuego que ardía entre nosotros mientras nos abría las escrituras. Qué bonito. Entonces un lenguaje que no, por eso cuando veamos fuego, ira, aterricémoslo a la gloria de Cristo Jesús. Cristo es Cristo el intérprete. Y lo encendido no se apagará, porque la hierba se seca, el hombre. Y vamos a ir a una parábola de Cristo. La hierba se seca, la flor se marchita, pero y el hombre es como la hierba y la gloria del hombre como la hierba. Por eso es que este mensaje, el de justificación por la fe, echa por tierra la gloria de Dios, del hombre y exalta la gloria de Dios y le muestra al hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. La hierba se seca, la flor se marchita, el hombre y su gloria es como la hierba y la flor, pero la palabra, que es la que los consume, permanece para siempre, es eterno, un fuego eterno. Y toda carne verá que yo soy el Señor. Lo encendido no se apagará. Entonces dije, Señor mío, ellos dicen de mí, ¿no habla este más que en parábolas? ¿Están entendiendo la pregunta? Lo que responde el pueblo. Este es un palabrero, ¿nos está hablando es en qué? Y cuando Jesús ahora viene hablando en parábolas, ellos dicen, este nos está hablando es en parábolas, es un lenguaje figurado. Por eso cuando Jesús dice, le preguntan, ven, ¿y por qué les hablas en parábolas? Es porque en el Antiguo Testamento, cuando enviaba a sus profetas, los apedreaban espiritualmente y decían, ustedes nos vienen a hablar en parábolas. No les creemos porque lo que nos está diciendo es una parábola. Entonces Jesús viene y les revela el reino y por la dureza de sus corazones a través de parábolas. ¿Y por qué? Para que viendo no vean y para que entendiendo no entiendan y vengan a mí y se conviertan, yo los sane y les dé vida eterna. Entonces cuando uno medita y voy a ir ahora que esto nos abrió a las parábolas, entonces vamos a leer una parábola, ¿les parece? ¿O ya tienen hambre? Ahora entonces vamos a ir a una parábola. Yo les doy la verdad, muchas gracias, porque es que alguien se siente a escucharlo a uno es un milagro. Y uno con esta voz tan fea y chillona que tiene, peor. Yo predico de pura misericordia. Tuviera de pronto un acentico así como el de Leandro, así sería más emocionante, pero esto es lo que hay. Bueno, vamos a ir a una parábola. Yo por acá la anoté. Listo. Vamos a ir a Mateo, el capítulo 13. Entonces, Ezequiel nos está dando un panorama a escala del por qué la destrucción es el fuego, es la palabra. Ezequiel constantemente le habla la palabra, predica la palabra. Y al final, ¿cuál es la respuesta del pueblo? No, este nos está hablando es en qué? En parábolas. Y ahora va a venir el maestro. Y entonces, como ellos se endurecieron, diciendo que era a través de parábolas, entonces vamos a ver si a través de parábolas se entienden. Pero Jesús dijo que cuando le preguntaron, maestro, ¿por qué les hablas en parábolas? Porque viendo no verán. ¿Quién se dio es que el hombre es el que se da el juicio? ¿Quiénes eligieron la forma en parábolas para que se les enseñara? Para que se les enseñara a ellos. Y Cristo les va a hablar en eso, en su lenguaje. Noten. Capítulo 13 de Mateo, y va a leer el versículo desde el 25. Mateo 13, 25. Desde el 24. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos, ahora noten, queremos estudiar la destrucción de los impíos. Listo. La vamos a estudiar a la luz del reino de Dios o a la luz del reino de las tinieblas.
Debemos estudiar a la luz del reino de Dios. Y él aquí va a hablar de la destrucción, pero Jesús lo va a explicar desde la óptica del reino. Y es interesante y paradójico que para hablar de la destrucción de los impíos va a decir que hay que comparar el reino de Dios. Pareciera una paradoja, ¿no? Tremendo. No se puede hacer una visión natural. Exacto. Hasta eso hay que entenderlo desde la óptica del reino. ¿A qué comparar el reino de los cielos? Saben, se puede comparar a un hombre que sembró la buena semilla en el campo. Note que esto de la destrucción también está íntimamente relacionado con la agricultura, con ahorita árboles, fuego, trigo, cizaña. Puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en el campo. ¿Cuándo pasó esto? Exacto. Pero mientras los hombres dormían, era la parábola de las 10 vírgenes. Pero mientras los hombres dormían, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto a ella. Qué interesante esto. ¿Puede el hombre juzgar desde la óptica del reino de las tinieblas los casos y las vidas de los otros seres humanos? Y aquí se está hablando, y yo sé que eso lo dice el Espíritu de Profecía, se está hablando, esta parábola está íntimamente relacionado con la palabra de Dios. Esta parábola es análoga con la parábola del sembrador, en donde cae la palabra como una semilla, pero caen diferentes tipos de terreno. Dice que las aves del cielo en veces se la roban, otros la ahogan. Todo en este sentido, cuando se rechaza, cuando es para destrucción. Está íntimamente relacionada la destrucción de los impíos con el rechazo de la palabra, que es el fuego. Pero él dijo: no sea que arrancando el trigo, arranquen la cizaña, arranquen el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta el día cuando. Noten. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores. Este texto, porque no se tiene una noción clara de esto, no se entiende bien. Pero Pablo lo explica en Tesalonicenses cuando habla. Y ahí es donde llega el tema ya del rapto secreto y todo eso y del arrebatamiento. Pero bueno, eso no lo voy a explicar en ese momento. Por qué Pablo utiliza la terminología seremos arrebatados en las nubes del cielo. Y están siendo arrebatados porque está en un contexto de destrucción, están cayendo las plagas, está llegando el fin de todas las cosas. Y los ángeles, dice Pablo, primero resucitarán los que están en el sepulcro, luego nosotros junto a ellos seremos recibidos y estaremos así para siempre con el Señor. Los justos que estén en el sepulcro, correcto, hermana, tranquilo, no me vayan a apedrear acá ahorita. Sí, claro, hermana. Sí, son los justos buenos, son los justos buenos. Exacto, tienes toda la razón, hermana. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla. Ahora, noten que esto es una parábola. ¿Es una qué? Para quemarla. Pero el trigo, recójanlo en mi granero. Y como lo que decía al principio, dice que la cizaña es atada en manojos y es quemada afuera. Voy a recitar otra parábola, pero el tiempo no irá a leerla. Dice que el Señor empezó a invitar gente a la boda. ¿A qué comparar el reino de los cielos? A un hombre que hizo una boda, invitó a muchos invitados, válgame la redundancia. Y dice que unos se fueron, otros no llegaron. Entonces le dijo a sus siervos: vayan e inviten a todo el que encuentren.
Invítenlo a mi boda. Y dice que fueron, invitaron porque el evangelio es para todo el mundo, invitaron gente de todo lado. Y estando en bodas, dice que había uno que no estaba vestido de bodas. No estaba vestido de bodas. Y ya sabemos la simbología de eso. Le dice, amigo, ¿qué haces aquí vestido así? La corbata. Sí, ¿qué haces vestido aquí? Y dijo a sus siervos, sáquenlo y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro. Y esto es muy interesante, porque Cristo, ¿dónde está? Y esto es muy importante entenderlo. ¿Saben por qué? Porque se dice, y ahorita me encantó lo de Elías, y ya que voy a agarrar también de ahí lo siguiente. Elías está en un contexto destructivo en el monte, y dice que baja el ángel de Jehová, decir, ahí en la destrucción no estaba el ángel con Elías. Y en el fin del mundo, cuando los hijos de Dios están siendo recogidos, los justos que están siendo levantados de los sepulcros, los ángeles los están llevando delante de Cristo, un montón de gente siendo destruida, y Jesús está diciendo, no, échenlo ustedes afuera, yo estoy aquí con los de las bodas, la destrucción allá, eso es culpa de otro. Échenlo afuera en las tinieblas, el lloro y el crujir de dientes, pero Cristo está allá en las tinieblas y entre el lloro y el crujir de dientes no está ahí, está con los suyos para llevarlos y presentarlos ante el Padre. Hay otros elementos que están operando la destrucción. Las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. Pregunta. ¿Cómo pues, se coló alguien a esa boda? O sea, de esa forma. Ahí, bueno, es que eso es otro tema, pero en cierta ocasión Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Aquel que entra por otro lado es ladrón y salteador. Es decir, cuando yo entro por Cristo, es decir, por eso es que decimos que Cristo es el intérprete. Al final, hasta el final, estará el error y la verdad. Por eso Pablo dijo, hasta el tiempo del fin vendrán burladores, hablando según sus propias concupiscencias, pero no entran por la puerta de las ovejas, que es Cristo, entran por otro lado, es decir, entran entre comillas, para sentar la grey, pero no interpretan a la luz de Cristo, no consideran a la luz de Cristo y no consideran conforme la verdad en Cristo. Bueno, aquí hay algo muy interesante y es que cuando nosotros leemos, por ejemplo, el libro de Hebreos, dice es que ustedes me desvían por otro lado y me alargo más. Dice Pablo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de otras maneras a los padres por los profetas, nos ha hablado por la palabra, por el logos, por su Hijo. Y en ese mismo contexto, él acaba de hablar de los ángeles, que son ministros de justicia enviados a los hombres para la salvación de ellos. Se rechaza el ministerio de los ángeles, se rechaza el ministerio de Cristo, es decir, se rechaza todo el compendio de la verdad. Y los ángeles que están llevando a los justos ante Cristo, según lo declara la Escritura, abandonan en ese sentido a los otros, es decir, los dejan expuestos al fuego, en el sentido de que así como cuando Dios no interviene se le imputa, los ángeles al no intervenir se le imputa. Apocalipsis dice que el ángel que sale del oriente le dice a los ángeles que retienen los vientos, no hagáis daño, pero los ángeles no van a dañar a nadie. ¿Lo entiendes? ¿O fui muy rápido? Chicos, lo que pasa es que la verdad... ¿Cómo? Pero es por el tiempo. Yo, la verdad, hermanos, yo les pido perdón porque sé que voy. Por eso les dije el tema. Antes. Entonces, a los ángeles no protegerlos, se les imputa como que, por eso dice, y diría a mis siervos, déjenlos en las tinieblas. A los ángeles no defender, es como si destruyeran. Y el ejemplo de Apocalipsis es el más perfecto. No destruyáis a los siervos de nuestro Dios, pero los ángeles no están destruyendo, antes están reteniendo. Es un lenguaje ya bíblico que parte desde el libro de Job. Es un lenguaje atributivo. Es el mismo lenguaje, por ejemplo, que dice que Satanás fue arrojado, pero cuando uno lee Judas, dice que los ángeles malos abandonaron el lugar. Abandonar, exactamente. Leo. Sí. Ah, listo. Entonces no sé si quedó respondido. Listo. Los impíos no pueden estar en el reino de los cielos y desearían estar fuera de ahí. Tremendo. Es que está en contra de su forma de obrar y
sea, aborrecerían No esa- serían felices. y se van, no desearían estar ahí porque les molesta la forma de obrar, les molesta porque no es conforme a La la de justicia ellos no es la justicia. y entonces preferirían no estar allí, o sea, sería una tortura, dice. Sí. Sería una tortura para ellos estar allí, Y se- entonces y se- prefieren no estar, se van. Así es, y es el que a mí viene, yo no he hecho Igual fuera, como yo no he mencionamos hecho ayer fuera. que la puerta estuvo siempre abierta, pero nunca entraron, porque es que no les interesó, no les gustaba, no les llamaba la atención, Eso entonces fue como el prefirieron estar arca. fuera. El arca tuvo la puerta abierta, pero Exacto. no quisieron usar. En este concepto al que hemos ya aterrizado todo esto, el tiempo del fin, que estamos en el tiempo del fin, igual de acá hay chicos, créanme que hay mucha tela por cortar. Yo estoy dando, junto con mis hermanos, Carlos, Juancho y los muchachos, estamos dando estos principios para que ustedes ya vayan a Apocalipsis sin el velo. Para que cuando lleguen y quieran entender lo del lago de fuego, lo del fuego que sale de Dios, ya tengan todos estos principios para poder llegar a aterrizar todo eso y entender qué es lo que se habla en Apocalipsis, sobre todo los últimos capítulos. Primera de Corintios, el capítulo 15. Primera de Corintios, el capítulo 15. Capítulo 15 de Primera de Corintios, el versículo 47. Pay attention a esta cita. Aquí para los que hablan inglés. Mi pronunciación es terrible, ¿cómo? Primera de Corintios, el capítulo 15. Primera de Corintios, el capítulo 15. Listo. Aquí les voy a dar un consejo. Un profesor no deja de dar consejos de teología. Cuando vayamos a las cartas paulinas, primera, segunda, siempre digamos primera, segunda. Cuando estemos en Reyes, Samuel y Crónicas, no se dice primera, se dice primero de Samuel, porque es un libro, no una carta. Hay para que vayan creciendo en todas las cosas. Primera de Corintios, el capítulo 15, para que digan, aprendimos más cositas. Primera, se dice, bueno, aquí sí es primera porque es carta, me llama. No, lo que pasa es que Samuel, Reyes y Crónicas no son cartas, son libros. Por eso se dice primero de Samuel, primero de Reyes y primero de Crónicas. Primer libro. Primero de Reyes. También, excelente. Entonces tú estás con un grupo que es erudito y lees eso y dicen, wow, está bien. Y ya aquí, como es carta o una epístola, así es el artículo femenino o masculino en griego. Entonces es por eso. Ahora versículo 45. El 48. Uy, venga, un mate. Gracias. Gracias, bro. Pero Leo me dijo ayer, yo lo estoy disfrutando porque ahora no me pongo a editar para estar en el tiempo con la gente. Y este es el trabajo de un pastor, estar en medio de su pueblo. Y eso es lo que ha hecho Leandro todos estos días. Versículo 48, Primera de Corintios 15, 48. Versículo 47 dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Aquí otra vez los dos reinos. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal, un segundo acá, yo miro algo. Me haya equivocado yo de pronto. No me equivoqué. Versículo 49. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, también traemos la imagen del celestial. Ahora no tengo que decir Pablo. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué Pablo dice eso? Y habla en el contexto de carne y sangre. Cuando yo por eso si se pregunta, Beni, ¿por qué vos todo lo aterrizás en Cristo? ¿Saben por qué? Porque Cristo es la imagen y la figura, Cristo es el segundo Adán. En el primer Adán todos mueren, es decir, después la interpretación a la luz del primer Adán, todo es muerte. A la manera del segundo Adán,
todo es vida, ya no es carnal, es espiritual. ¿Y saben por qué Pablo hace esta salvedad? Porque va a hablar acerca de la destrucción y el fin de todas las cosas. Es decir, a la hora de hablar del juicio final y de la destrucción de los impíos, también se debe abordar a la luz de la gloria de Dios, a la luz de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Exacto. No pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Qué bendición es. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Ya de ahí no vamos a hablar de la trompeta. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. ¿Qué está pasando cuando Cristo viene? Todo esto. Hay dos grupos. Pero ¿con qué grupo está Cristo? Está dándole así a los que están. No, Él está acá con su pueblo. Los está recibiendo para llevarlos al Padre. Él tiene otro tipo de cita. Su cita es otra. Y es con su iglesia, porque la esposa se ha preparado para recibir al esposo. O sea, Jesús aquí viene es a las bodas del Cordero. Exactamente. Él no viene aquí a otra cosa. Noten. Estamos hablando en el contexto de la segunda venida de Cristo. Porque es necesario que esto corruptible, y es que el reino de los cielos, ¿desde dónde lo empezamos a vivir? Desde ya. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la buena nueva. Porque es necesario que esto de corruptible se vista de incorrupción. Y esto de mortal se vista de inmortalidad. Esto aplica para todo. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y aquí yo quiero que estemos muy atentos, porque cuando tendremos una noción correcta de la muerte, del fuego y de la destrucción del malo, solo hasta que lo corruptible en mí se vista de incorrupción. Cuando yo vea el fuego, la destrucción y todos estos temas a la luz de la gloria de Cristo. Y aquí Pablo va a tirarse un facto brutal. Qué pena yo hablar así, estoy hablando como un adolescente, pero hay adolescentes que me están escuchando y ellos me entenderán. Y tú me entiendes, es que tú tienes alma de adolescente, mi hermano. Gracias. Es decir, aquí Pablo se va a tirar una bomba para los más viejitos. La embarré peor, ¿cierto? Pero cuando esto, ahora vea, pero una partícula que ingresa aquí y no es adversativa, pero cuando esto de corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal, ya no veo con mis ojos, ya no veo en la carne, veo en el espíritu, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada, es decir, consumida por el fuego, devorada será, o muerte, perdón, me adelanté. Devorada ha sido la muerte por la victoria y la palabra es la victoria. Devorada ha sido la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte? ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado, mi hermano. Y vuelvo a retrotraerme al texto ahora de Romanos al principio. Y el pecado tomando ocasión por el mandamiento es la revelación del carácter de Dios. Entonces, Dios es malo, te destruye. Y yo veo ese Dios, termino siendo destruido porque consigo a un Dios malo. Entonces, exacto, es desde ahora, mi hermano. Jesús viene y dice, y os tomaré a mí mismo, gente que ya piensa como yo, ve como yo, considera como yo, juzga como yo, discierne como yo, ya no vive en ellos, yo vivo en ellos. Exacto. No verán muerte, porque exacto. Exactamente. Y el último enemigo que será destruido será la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón o tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro? ¿Dónde, oh sepulcro, tu? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Y sabe qué va a decir? Por eso digo que es un facto tremendo. Dice, porque el poder del pecado es la ley, es decir, el poder del pecado es una revelación del carácter de Dios. Y pilas que todo lo que he dicho se sintetiza acá. El poder del pecado es que
La ley, por eso es que la palabra que es hablado es la que os juzgará. Cuidado, ¿cómo lees? El poder del pecado es la ley, lo notan, y la ley es una transcripción de quién, cómo concibo a Dios. Es por eso lo delicado de rechazar este mensaje, rechazar una revelación del carácter de Dios en la faz de Jesucristo, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahí ya no puede haber expiación por el pecado. Pero es que yo sé que quieren más despacito, pero me quedan 2 versículos. Es que, Avanza que eso quedó grabado. ay, vea, por eso yo les dije que no, que mejor, pero bueno. Listo. Chicos, 2 textos más y termino, bueno, para que yo sé que quieren ir a almorzar y a dispersarse, aunque yo sé que ustedes acá están alimentándose de una manera. La comida siempre la tendrán, a mí no siempre me tendré. Escrito está, vivid de toda palabra. Cantares. Cantares, capítulo 8. Cantares. No, sí, hay una muchacha que a mí me piensa mucho y todos los días, la dueña del arriendo, la dueña de la renta. Ella me piensa toda hora. Ya hay una mujer que me piensa, por lo menos, no, y me quiere. Algo es algo. Ah, por algo de pensación. Pero este mes, señora, que ni me espere, porque por allá no me aparezco, y menos debiendo. Cantares capítulo 8, para que notemos. Ahora, Jesús es una revelación de Dios que es amor, y vamos a notar cómo es equiparable el amor a la muerte, ¿no? O sea, esto de manera poética, ¿no? Ya lo hemos visto desde la teología, lo hemos visto de la cristología, porque lo que acabamos de hacer fue teología, cristología, viendo la vida de Cristo, y ahora, ¿cómo lo describe aquí Salomón? Capítulo 8 de Cantares, el versículo 5. Y aquí lo que yo hablé del lenguaje del desierto, de todo lo que está pasando en Ezequiel, de la palabra. ¿Quién es esta que sube del desierto? De se le da la ley. Recostada sobre su amado. Debajo del manzano, árbol. Te desperté. Allí tuvo tu madre dolores de parto por ti. Allí tuvo dolores de parto y te dio a luz. Ponme como un sello sobre tu corazón. Como un sello sobre tu brazo, el brazo que no se ha cortado para salvar. ¿Saben por qué? Y dice, y me encanta este lenguaje porque sigue diciendo allí, porque fuerte es como la muerte, el amor. Fuerte es como la muerte, el amor. No tan como en unos la palabra de amor es vida y en otros la palabra de amor rechazada les es para muerte. Porque, ¿cómo es que es el texto que dice mi hermano? Que lo que era para mi vida, Carlos. Hablando de la ley, en Romanos 7, si no me equivoco, dice que aquello que era para vida, hablando de la ley, Tremendo. Resultó para muerte. Tremendo. Y esa ley era para vida, amor. Rechazada, vista desde otra óptica, desde el otro reino, y no desde el reino utópico del Cristo, resulta para muerte. La palabra que he hablado, esa os juzgará en el día. Yo creo que ahí deberías, pues, digo yo, aclarar esa parte de Pablo, cómo encuentra él que la letra lo estaba matando. Pero bueno, Marce, pasa algo allí. Ahí me voy a alargar más y yo quiero terminar y aterrizar esto. Yo sé, hermanos, que aquí este tema... Siempre hay pausa para esparcirse. Exacto. Pero eso se puede, ahorita en el momento de dispersamiento puedo responder preguntas que ya sí lo voy a hacer. No me voy a ir ya para ningún lado. Y dice, porque fuerte es como la muerte el amor, inexorables o duros como el Seol o celo, sus destellos son llamas, sus brasas son llamas o brasas de fuego. Y último texto con el texto que terminó yo, fue con el que terminó Aldemar, porque queríamos conectar esto.
Después de esto, ¿qué pasaba? Se iba a contar un testimonio, pero lo vamos a dejar para después del almuerzo. Porque también hay una ceremonia ahorita, ¿cierto, Carlos? Hay ceremonia bautismal. Y ¿saben qué es lo lindo? Ahorita Juancho me compa... Hay ceremonia bautismal. Chicos, pero antes de la ceremonia bautismal hay un momento que en verdad casi que he sido llevado y arrastrado para que se pueda tener, que precederá al bautismo. Listo, entonces hoy va a ser un día y ya es un día de gran bendición. Para que después del almuerzo no se dispersen, después del almuerzo pasamos acá unos segundos, unos minuticos, y de aquí vamos a salir a la pila bautismal, listo. Bueno, a la pila no, al río bautismal. Lo que les compartía con Juancho me decía esta mañana, brother, ¿sabes qué? En este mensaje todo cambia, cambia a tal, vayan buscando segunda de Pedro 3:7, 3:6. Es tan hermoso este mensaje, esto que Dios nos está permitiendo conocer, hermanos, que los bautismos uno ya no hace llamado al bautismo. Ahora entiendo por qué Pablo decía, Dios no me mandó a bautizar a nadie. Ya uno no llama al bautismo, la gente pide el bautismo. En Babilonia es busca almas, llama, y por eso de Babilonia se dice, y te han sido quitados tus tesoros más preciados, las almas de los hombres. Y acá uno, en este mensaje tan hermoso, ya esas almas bellas y preciosas, ya uno no las arrastra nada. Es como el etíope, ¿qué me impide ser bautizado? Nada te lo impide, si quieres bien puedes. Amén. Es el Espíritu el que dice, ¿sabe qué? Vaya, que Él ya lo decidió. Es la diferencia, no, hasta en el bautismo vemos los dos reinos, ¿no? Uno que impone, vamos, bautízate, vamos. Y en el otro, ¿qué impide que yo lo sea? Eso, tremendo eso que acaba de decir Leandro, dice, y como tenían todas las cosas en común, eran de un solo espíritu, de un solo ser, el Señor añadía a la iglesia, es el Señor. ¿Cuál les di? Primera, la segunda. Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, capítulo 3, versículo 6 dice. Desde el 5, pero cuando dicen esto, no se dan cuenta que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de ¿quién? Esto lo vamos a aterrizar enseguida y saben, el Señor sí presidió acá porque cuando ustedes eligieron este tema, me acabo de dar cuenta que este tema es el que precede al tema del diluvio. Amén. Y dice, vuelvo a leerlo, los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra. Cuando ingresa la palabra entre el caos y la destrucción y se recibe en amor o se ejecuta en amor, ¿qué es lo que va a crear? Vida. Por eso, del caos, de la tiniebla y de la oscuridad, en el principio, cuando interviene la palabra, ahora todo lo que ha sido hecho es bueno en gran manera. Pero noten, por lo cual el mundo entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados. ¿Por qué? Por su palabra. ¿Para qué? Para el fuego. ¿Cuál fuego? Guardados para el día del juicio y la destrucción de ¿quién? Ahí está vuestra respuesta. Hermano, yo agradezco en verdad, perdón lo largo, pero yo sé que todos estos conceptos y principios podrán ir ustedes y aterrizarlos, que el Señor nos ayude cada día a conocer, cada día, valga la redundancia, cuál es la voluntad del Señor, agradable y perfecta en el Espíritu. Entonces, yo voy a terminar con la oración y vamos a pasar y cuando terminemos, por favor, en este lugar para pasar a lo del bautismo. Así que vamos a tener una oración. Yo los invito a que se coloquen en pie. Y oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, qué bonito es que durante toda esta fiesta se ha cumplido lo que dijo nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Salvador.
que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. Que toda palabra ha sido inspirada por ti y no es de interpretación privada. Ella un poquito aquí y otro poquito allá nos llevará a cómo es la verdad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, que esta palabra no sea rechazada, que esta palabra pueda ser aceptada, porque es por esa palabra que seré sostenido y por esa palabra viviré porque sale de tu boca. Amén. En algún tiempo, Señor, no muy lejano, muchos conociendo el amor que tú diste a través de tu palabra, ese amor será luego como ascuas de fuego, porque es como aquel hombre que entendiendo el amor, entendiendo todo lo que le dio un padre, lo que le dio una esposa, y pisoteándolo, rechazándolo, luego cuando lo ha perdido llora con agonía, llora de remordimiento y quiere morir, porque ha perdido el amor que le dio esa esposa, ese padre. Así será en el fin el hombre que ha rechazado las palabras de amor, de vida, a rechazar la vida. Tristemente solo podrá operar la muerte. Muerte cuyo patrón es el pecado. Pecado que no recordará el amor, no recordará esa palabra y querrá exterminarnos con ella. Pero gracias, porque cuando a Cristo se le citó la palabra por el enemigo para muerte y destrucción, Él la exaltó para vida y salvación. Gracias, Padre, por este público tan precioso, Señor, que me has prestado en este momento. Bendice los alimentos, oro por ellos. Y bueno, no, tú ya los ves, les diste tu bendición. Que sepamos aprovecharlos de la mejor manera. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.